Soy Marcos Gómez Sancho, médico de cuidados paliativos, jubilado hace 11 años de mi tarea asistencial, pero continúo con una intensa labor de formación y capacitación a todos los médicos de España y también sobre todo de Latinoamérica. Médicos que dejan huella, un podcast del Colegio de Médicos de Las Palmas. Gracias por estar aquí con nosotros, Marcos. De todo tu amplísimo currículum, excepcional, eres medalla de oro, entre otras cosas, al mérito del trabajo, pero toda gran historia, entiendo que tiene un inicio. ¿Cómo te iniciaste en la medicina? ¿Cómo decidiste estudiar medicina? Pues está ya tan lejano el momento que apenas entre nubes atisbo algunos de los motivos que me indujeron a dedicarme a esta profesión. Siempre me gustó mucho la medicina, me atrajo mucho ser médico, pero también músico. Era un gran aficionado y estudioso de la guitarra, pero pensé que si me hacía médico podía seguir con la guitarra, pero si me dedicaba a la guitarra jamás podía ser médico. Y entonces, más o menos, en este planteamiento decidí estudiar medicina. Pero la guitarra no la soltaste en la universidad, tengo entendido, porque tuviste una cierta vinculación a la guitarra con unas ropas vestidas de negro. Sí, bueno, la guitarra me ha acompañado siempre durante 20 años. Yo diría que a mí las aficiones me duran 20 años, porque luego la fotografía me duró otros 20 años. Pero durante 20 años sí trabajé mucho con la guitarra y le tengo mucho que agradecer a la guitarra porque me hizo mucha compañía, porque yo siempre fui una persona bastante solitaria. Y la guitarra era mi compañía durante muchas horas al día y también me ayudó mucho a relacionarme con la gente, que soy también un poco tímido para las relaciones interpersonales. Entonces me ayudó mucho, tengo yo mucho, como digo, mucho que agradecer a la guitarra. En la universidad di algunos recitales en algunas facultades de Valladolid y en algunos colegios mayores, es decir, sin salir de ese ámbito de mi actualidad. Y luego tuve unas aventuras con la tuna que recorrimos Europa varias veces. Me permitió conocer Europa pues con los clavelitos, y eso también me duró una buena temporada hasta que terminé la carrera, lógicamente. Claro, por eso yo decía vestido de negro, porque claro, el tuno va vestido de negro y lo he imaginado. Un vestido muy característico, ¿no? Terminaste la licenciatura en Valladolid y te especializaste en Sevilla. Sí, primero hice un año de interno en Tarragona y luego la especialidad en Sevilla y de Sevilla me vine aquí. Y aquí sigo, desde el 77. Desde el 77. ¿Por qué anestesia? ¿Cómo elegiste esa especialidad? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Bueno, tampoco lo tengo muy claro, porque también hace ya muchos años de eso, pero yo sí recuerdo que me llamaba mucho la atención el sometimiento a un coma profundo reversible por parte del médico y las constantes de los signos vitales, y que durante el tiempo que duraba la intervención un enfermo estuviera absolutamente en mis manos. Es decir, porque muchas veces los anestesiólogos somos los abogados defensores del paciente anestesiado que está siendo sometido a una intervención quirúrgica, y muchas veces tenemos que avisar al cirujano de determinados problemas y sí, una especie de abogado defensor del paciente. Y a mí esa sensación me resultaba atractiva, junto con la farmacología y la fisiología, que eran dos materias que me resultaban particularmente atractivas. De Sevilla, San Valladolid, Sevilla, Segovia, Valladolid, Sevilla, ¿cómo aterrizaste en Canarias? Dijiste en el año 77, ¿cómo llegaste a esta tierra? Pues son los azares de la vida, porque la vida nos va llevando y trayendo de un sitio a otro, muchas veces por motivos insospechados. Por ejemplo, en el caso de venir a Canarias, pues fue que cuando terminé en Sevilla la residencia de anestesia, en aquellos momentos podías pedir todas las plazas que quisieras y en aquel momento faltaban muchísimos anestesiólogos y podías ir a trabajar prácticamente donde quisieras. Yo pedí Sevilla, Córdoba, Cádiz, Santiago, Santander,
Y pedí también Las Palmas porque una compañera mía, que era un año mayor, era canaria, había venido a Canarias y me llamó diciendo que había plazas libres. Y entonces era diciembre, que es cuando acabábamos la residencia, pedí una semana de vacaciones y me vine una semana a Las Palmas. Y entonces pues me enamoré de la ciudad, me enamoré del clima, de la gente, del ambiente. Además eran los momentos en los que aquí era Puerto Franco y había una serie de cosas que ni en sueños se podía pensar en la península. Y entonces dije, bueno, este señor se viene aquí, sí o sí, el tiempo que Dios quiera. Y bueno, pues aquí llevo casi 50 años, desde diciembre de 1977. Y contento. Y muy contento porque prueba de ello es que sigo, porque es un sitio donde se vive muy bien, muy a gusto, la gente es amable, Las Palmas es una ciudad muy vivible, muy habitable, el clima es extraordinario. Porque mire que yo soy segoviano y estudié en Valladolid, así que he pasado frío. Y sin embargo, a lo bueno se acostumbra uno rápido. Y ahora, cuando viajo en invierno a la península, lo paso francamente mal. Ya se me ha olvidado lo que es el frío intenso de la estepa castellana. Totalmente, la meseta tiene su aquel. ¿A dónde viniste cuando en el 77? ¿Dónde empezaste a trabajar? En la Clínica del Pino. En la Clínica del Pino, que es lo único que había. Bueno, estaba también el Hospital Insular, que era un hospital pequeñito, en el que luego también trabajé algunos años, precisamente porque no había anestesiólogos y aunque yo nunca quise trabajar en más de un lugar, pues me lo pidieron con insistencia porque no podían abrir quirófanos y entonces aprovechaba el día saliente de guardia cada semana para ir a trabajar al Hospital Insular. En principio iba a ser 2 o 3 meses, pero terminaron siendo 4 años. Y feliz. Era una época en la que el Hospital Insular era totalmente familiar, no es esa mole de ahora. Lo mismo que el Hospital del Pino era un hospital totalmente familiar y ahora lo que es el Negrín es una cosa absolutamente gigantesca. Valga decir que cuando yo llegué éramos 6 anestesiólogos en el Pino y hoy son 60 y tantos, creo. O sea que es una barbaridad cómo ha cambiado la asistencia sanitaria en nuestra provincia en estos años. Y decir Marco Gómez Sancho es, por supuesto, está ligado a cuidados paliativos. Si no se puede decir una cosa sin la otra, prácticamente hoy día, aquí en Canarias. ¿Cómo se te presentó los cuidados paliativos en tu vida? Bueno, esto tiene que ver con un aspecto biográfico muy interesante y que voy a relatar, procurando ser un poco breve. Pero el asunto es que yo tenía una hernia discal que por fin me sometieron a una intervención quirúrgica después de varios intentos de tratamiento conservador y me operaron de una hernia L5-S1, que es una operación banal. Bueno, pues en mi caso se infectó en el quirófano, me provocó una osteomielitis de las 2 vértebras adyacentes al disco afectado y me obligó a estar 3 años en la cama, de los cuales 6 meses de reposo absoluto ingresado en la cama 742 concretamente de la Clínica del Pino, que es donde estábamos en aquel momento. Y después de esos 6 meses de reposo absoluto de cama las 24 horas del día, pues hasta 1 año, 2 años y medio más, hasta completar los 3 años de reposo relativo, de manera que ya estaba de alta en casa y podía levantarme y poco a poco ir saliendo y haciendo vida normal. Aquellos fueron, sobre todo los 6 meses de hospital, pues totalmente dramáticos. Totalmente dramáticos porque, en primer lugar, el daño, el dolor. El dolor lumbar era un dolor absolutamente inexplicable. O sea, el dolor de los enfermos, yo entiendo ahora su lenguaje, ¿no? Porque es muy difícil explicar cómo es ese dolor. Ese dolor que llamamos neuropático por daño medular, que es un dolor central, que es una mezcla de calambres, mordiscos, rayos, convulsiones, y que no se quitaba con nada, ¿no? Y bueno, eso afortunadamente fue nada más el primer mes. Luego ya el dolor era menor, pero seguía la disciplina del reposo absoluto en la cama las 24 horas del día. Significa que no podía levantarme ni siquiera al cuarto de baño, con lo cual pues la situación era todavía mucho más dramática, ¿no? Y fueron 6 meses que dan para mucho.
6 meses de sufrimiento dan para mucho. Yo digo que el sufrimiento tiene 2 características fundamentales. Una que es inevitable, es decir, que lo queramos o no, todos tendremos a lo largo de nuestra vida nuestra correspondiente dosis de sufrimiento, es decir, es inevitable, es universal. Y segunda característica es que puede significar una oportunidad de mejora, de rectificación y de crecimiento personal, si lo sabemos elaborar adecuadamente. Entonces, en mi caso, yo pasaba las 24 horas del día viendo desde la ventana cómo iba creciendo la escalera de incendios, que no existía y la fueron construyendo. Mis amigos me iban diciendo, hasta que ya vi que llegaban a la 7ª planta, y entonces mi distracción era ver a los obreros como... Otra distracción era cuando fueron a poner el extintor de incendios en la habitación, que tampoco había. Entonces me retiraron la cama, la cubrieron, y ahí estuve 4 o 5 días charlando con el operador que instalaba el extintor de incendios, y leía mucho y oía mucha música. Es cuando empezaban los discos compactos de música, y entonces mis amigos iban a casa y me traían, por autores, Bach, y me traían todos los discos de Bach. A los 8 o 10 días se los llevaban y me traían los de Mahler. Y así oí muchísima música. Y eso me ayudó mucho, me hizo comprender muchas cosas a través de los grandes maestros. Bruckner me enseñó muchísimo en aquella época, y sobre todo Bach. En Bach está todo. Todo está dentro de Bach. Y de todas maneras pensé que necesitaba algo, una obligación diaria, para que tuviera algún sentido el día, ¿no? Y entonces se me ocurrió estudiar italiano. ¿Y eso por qué? Pues el italiano me gustaba mucho, y claro, la gente me decía, ¿pero para qué estudias italiano? Si eso no vale para nada, ¿no? No tienes un destino, ¿no?, al que... Claro, entonces, ¿por qué no mejoras tu inglés? Que mi inglés es francamente mejorable. Pero a mí el inglés le tengo mucha manía, le tengo muchísima manía. Yo solo falta estar aquí hecho un desgraciado, en la cama, sin poderme mover, con un dolor horroroso, para encima azotarme con tener que estudiar por enésima vez inglés. Entonces, a mí me gustaba el italiano. En aquella época todavía no se había oído hablar de la utilidad de lo inútil, que es algo que hoy se promociona y está tan de rabiosa actualidad, la importancia de lo inútil, ¿no? Y yo disfrutaba estudiando italiano. Es verdad que profesionalmente no iba a servir para nada, ¿no? Porque aquí nada más es útil lo que te sirve para ganar más dinero, para trabajar más, para ascender, para no sé qué. Y no se entiende que puedas hacer algo que no tenga que ver con eso. Simplemente con disfrutar, ¿no? Y yo disfruté mucho estudiando italiano, porque no me iba a ayudar a ser mejor anestesiólogo, pero sí que me iba a permitir leer a Petrarca o escuchar a Verdi sin traducciones y sin intermediarios, ¿no? El caso es que aprendí italiano, me trajeron unos cassettes, tenía cada día mi lección, mis 2 horas de italiano. ¿Y cómo fue que después de esos 3 años que permanecí de paréntesis en mi vida profesional, cuando ya me dieron el alta, iba a empezar a trabajar? Yo había trabajado en el quirófano de cirugía del corazón y había hecho las primeras 800 intervenciones quirúrgicas bajo circulación extracorpórea con el equipo de cirugía cardíaca, pero los médicos que me cuidaron me dijeron que no iba a ser capaz de llevar ese ajetreo de quirófano. Por supuesto, me dijeron que no podría hacer guardias nunca más. Entonces, mi futuro parecía muy sombrío, ¿no? Muy sombrío desde el punto de vista profesional. Y hubo un día que el jefe del servicio de anestesia, el doctor Ángel Rojas, al que quiero nombrar, aunque por desgracia sé que no va a poder ver este documental, me propuso que me ocupase de la unidad del dolor, de la consulta del dolor. Él tenía una consulta de dolor los martes y apenas la podía llevar porque a un jefe de anestesia lo llaman 200 veces por la mañana de los quirófanos con problemas y tal. Entonces, claro, cuando a mí me propuso una consulta de tratamiento del dolor, inmediatamente me identifiqué mucho con eso, ¿no? Porque yo de eso había hecho un par de másters en esos tiempos de enfermedad. Y lo acepté,
y pregunté que dónde se hacía eso bien para ir a aprenderlo y me dijeron que en Italia. Bueno, primero me fui a abrir una unidad de tratamiento del dolor. El director, el doctor Falcón, me dijo que de acuerdo, pero tenía que ser en el Sabinal, porque en el Pino ya no cabía ni una mesa más, y es cierto. Entonces me fui al Sabinal, que no había ido nunca, no sabía por dónde se iba, fui preguntando a la gente y llegué al Sabinal, y era cuando pasó a ser del Servicio Canario del Insalud al Servicio Canario de Salud y estaban acometiendo obras y demás. Y mire usted por dónde me fui, primero 4 meses a Sevilla, a la unidad de tratamiento del dolor. Aprendí las técnicas para el tratamiento del dolor, abrí la consulta y yo me di cuenta que lo del tratamiento del dolor no llenaba todas las necesidades de los pacientes. Empecé atendiendo solo enfermos de cáncer avanzado, porque como era una unidad estrictamente unitaria, es decir, de uno, que era yo solo, seleccionar los enfermos nada más los de cáncer, pero yo enseguida me di cuenta de que con el tratamiento del dolor no era suficiente. Porque yo le ponía los tratamientos, volvía a la semana siguiente o a los 10 días. ¿Cómo va ese dolor, amigo? Pues ya no me duele, se me ha quitado, pero no puedo casi respirar, no duermo, estoy muerto de miedo, creo que me voy a morir. De repente su mujer se echaba a llorar, se abrazaban. Digo, pero vamos a ver si yo le quito el dolor a este enfermo. Si yo ya le he quitado el dolor. Y entonces intuí que tenía que haber alguna otra cosa más allá del tratamiento del dolor. Porque el tratar el dolor a los enfermos al final de la vida no resolvía sus problemas. Pregunté que dónde se hacía esto bien, me dijeron que en Italia, en Milán, en el Instituto Nacional del Cáncer con el profesor Ventafrida. Y entonces pedí una beca FIS de 4 meses y me fui a Milán. Y ahí descubrí que lo que yo intuía o sospechaba que tenía que existir, que existía efectivamente y tenía un nombre que es cuidados paliativos, que va mucho más allá del tratamiento del dolor. Es decir, el tratamiento del dolor es útil cuando un paciente nada más tiene dolor. Es decir, un paciente con una neuralgia, con una cefalea, con una migraña, alguien que nada más tiene fundamentalmente un dolor. Pero las personas al final de la vida tienen una tremenda cantidad de problemas físicos, más allá del dolor, pero también psicológicos, sociales, espirituales, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es un paso mucho más allá del dolor, lo de los cuidados paliativos. Entonces, cuando regresé, después de aquellos 4 meses, cambié el letrero de la unidad, no de unidad de tratamiento del dolor, unidad de cuidados paliativos. Entonces me informé de otro Gómez, precisamente, que en Cataluña también estaba interesado en esto, que no existía en España. Nos reunimos y empezamos a crear la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Y ahí están los comienzos de los cuidados paliativos en Canarias y en España. Fuimos de las primeras unidades que se crearon en España. Y el origen está, pues, en una vivencia personal, en un sufrimiento personal que me abrió esos caminos. Claro, cuando me dijeron lo de Italia, todo el mundo dice, qué casualidad que estudiaste italiano. Casualidad, ¿no? Es como se te presentó delante sin tú saberlo, ¿no? Entonces yo, como no creo en las casualidades, yo creo en que existe un orden cósmico, que cada uno lo puede llamar como quiera, que va haciendo que las piezas vayan encajando a lo largo de toda nuestra vida. Entonces la realidad es que yo llegué a Italia a estudiar lo que eran los cuidados paliativos, hablando perfectamente italiano. ¿Llegaste a dominar el idioma? Sí, yo lo estudié los 6 meses de cama y luego ahí enseguida me hice con el dominio de la cosa. Ahora se me ha olvidado un poco porque de esto hace muchos años, pero yo leía libros en italiano y hablaba con los enfermos y con los compañeros en italiano. Y bueno, el origen está en una enfermedad mía personal que me tuvo 3 años fuera de servicio. Claro. ¿Qué orígenes más bonitos de la unidad de cuidados paliativos en el que está, obviamente, la experiencia personal? El tema del italiano. A mí, sobre todo, me llama mucho la atención lo que has dicho, una experiencia personal, esa vivencia tan intensa, que no son días, que has mencionado meses, te convirtió en paciente, te puso en el otro lado. ¿Eso te ayudó para tu ejercicio profesional, convertirte en paciente? Hombre, evidentemente que sí. Eso, además, todo el mundo lo ha dicho o lo ha escuchado más de una vez, ¿no? Que los médicos deberían todos pasar por las zapatillas o la cama de un enfermo. Bueno, pues yo tuve esa oportunidad en la que durante 6 meses veía el mundo desde abajo.
porque los médicos vemos el mundo desde arriba y los enfermos lo ven desde abajo. Y es una perspectiva absolutamente distinta y es muy importante que los médicos seamos empáticos, es decir, que seamos capaces de ponernos en el lugar del enfermo, incluso más allá de la empatía, es decir, lo que es la compasión, que es padecer junto con llegar a tal nivel de comprensión y de situarte en el lugar del enfermo que le llegas a comprender muy bien cuando te está explicando sus problemas. ¿Por qué? Entre otras cosas porque yo he pasado esos problemas. Por lo tanto, evidentemente me sirvió de mucho para mi ejercicio profesional. A mí cuando un enfermo me dice que le duele o que está angustiado, que tiene ansiedad, pues me resulta muy fácil identificarme con él porque es un sitio por el que yo he pasado. Lo que yo tuve, aquella infección, luego supe que tenía una mortalidad del 50%. Es decir, que yo sé lo que se siente cuando la muerte aparece en un horizonte próximo, ¿no? Entonces, eso es de una ayuda muy grande, ¿no? Sé lo que es la soledad. Yo en aquella época vivía solo. Y estaba mi madre en Segovia y yo le mandaba recados con los amigos que la llamasen y le dijesen que estaba bien, que no pasaba nada. Y claro, me decían, pero ¿cómo va a estar bien si ni siquiera eres capaz de ir al teléfono para llamarnos? ¿Cuántas veces he pensado yo lo que hubiera dado por tener un teléfono móvil de los que tenemos ahora, en aquel momento? Había sido de tal ayuda pero claro, no lo había y había que ir a un teléfono del hospital y yo no me podía levantar de la cama, ¿no? Entonces estaba aislado, estaba incomunicado y bueno, eso no hacía más que acentuar el sufrimiento. El sufrimiento está causado por el dolor físico, pero también la ansiedad, el insomnio, la angustia, problemas sociales, espirituales. Es decir, es un conglomerado de problemas que tiene sufrimiento alrededor, que es por lo que transitan las personas que van a morir y es el tipo de asistencia que tenemos que dar, que tiene que ser integral, cubriendo todos esos aspectos del ser humano. ¿Cómo evolucionó desde aquella consulta que se convirtió en unidad? ¿Cómo evolucionó a ser lo que es hoy día en el Hospital Dr. Negrín? Bueno, pues efectivamente empecé yo solo con una enfermera y media auxiliar. Esa era toda la unidad y teníamos una consulta externa y algunas las camas que necesitáramos del hospital, hasta que nos adjudicaron ya tres habitaciones en el hospital, que eran ya propias, en una planta del Sabinal. Y bueno, pues claro, los cuidados a las personas al final de la vida era hasta ese momento, y por desgracia sigue siéndolo en muchas partes de España, un escándalo. O sea, los enfermos se morían abandonados, chillando de dolor, angustiando a toda la familia y no dejando dormir a los vecinos literalmente de chillido de dolor. Entonces, poner en marcha un programa, un servicio que ayuda a las personas al final de la vida y sus familiares, pues claro, fue tremendamente, tuvo un impacto muy grande en la sociedad. En los periódicos, donde nada más hay, cuando se habla de sanidad, nada más hay malas noticias, ¿no? Que urgencias está atascado, que a fulanito le operaron de la pierna buena, en fin, esas son las noticias. Pues de repente empezó cada semana a haber una nota de prensa de agradecimiento de una familia hacia una unidad de cuidados paliativos que habían cuidado a su padre, don fulanito, tal y tal y tal y tal. Cada semana, porque las tengo además todas recogidas. De agradecimiento a un servicio sanitario. Claro, entonces eso enseguida los propios directivos de la sanidad se dieron cuenta de que no solamente recibía buenas palabras. Era positivo. Era porque era positivo, sino que además pues los enfermos estaban mejor atendidos, disminuía la estancia media, en fin, que los parámetros asistenciales y de gestión todos mejoraron inmediatamente. Entonces, eso junto con quizás una peculiaridad mía que no es otra que la que tiene todo el mundo cuando cree ciegamente en algo, pues empecé a vender el producto muy bien. Me lo decían los gerentes. Es que vendes el producto muy bien. Digo, es que yo me lo creo y como me lo creo, es natural que transmita lo que siento. Y por eso vendía bien el producto. Pero es que además el producto era muy bueno y lo sabían ellos. Por lo tanto, crecimos mucho y muy deprisa.
constantemente. Claro, cada vez teníamos más enfermos. Claro. Y al cabo de 1 año y medio ya contrataron a otro médico, ya empezamos a hacer guardias localizadas, porque yo durante el primer año y medio estaba de guardia por mi cuenta. Es decir, los enfermos tenían mi número de teléfono fijo, porque no había móviles, y a mí los enfermos me llamaban. Pero llamaban poco, o sea, los enfermos no abusan. Los enfermos tenían todos mi número de teléfono, los que estaban más graves. Y me llamaban muy pocas veces. Y yo alguna vez me he levantado de la cama a las 4 de la madrugada porque tenía que ir a ver un enfermo que estaba especialmente grave en el hospital, o un enfermo que desde su casa me llamaba por teléfono porque su madre estaba con mucha ansiedad y muriéndose y tal, ¿no? Y yo me vestía, me quitaba el pijama, cogía mi coche y me iba a ver al enfermo en su casa. Y luego con el doctor Ojeda, que fue el siguiente que se contrató, mientras no teníamos guardias oficiales, las hacíamos voluntarias. Y hemos sedado a enfermos en su casa y hemos ido a todas las horas del día y de la noche muchas veces a ver a los pacientes. Hasta que el servicio siguió creciendo, ya se instauraron guardias localizadas y en fin, formó parte del crecimiento. Pero al principio lo hacía todo yo solo y gratis, porque, claro, eso también los gestores lo veían, ¿no? Se daban cuenta de que no pedíamos por pedir, sino que era una necesidad que estábamos cubriendo de la mejor manera que podíamos, pero que eran necesarios más recursos. Y de ahí sucesivamente hasta hace 5 años, que el consejero de Sanidad me llamó, ya jubilado, para que hiciese una estrategia en cuidados paliativos para la Consejería de Sanidad. Entonces, a mí no es un trabajo que me guste, es las estrategias, la gestión, pero digo, bueno, vamos a ver, llevo toda mi vida peleando para que haya una estrategia de cuidados paliativos, ahora que me lo ofrece a mí el gerente no puedo decir que no. Y estuve 2 años trabajando y se hizo esa estrategia, que ya contemplaba recursos para las 7 islas en aquel momento, y de hecho han mejorado mucho en estos últimos 5 años los cuidados paliativos. Hasta las islas menores, las geológicamente más pequeñas, pues tienen su equipito de cuidados paliativos y tenemos una cobertura de las mejores de España. No quiere decir que esté todo hecho, hay que seguir, pero se mejoró mucho, ¿no? Quiere decir que desde que empecé yo solo peleando contra molinos de viento, hasta últimamente que hay una estrategia de gobierno de cuidados paliativos en Canarias, pues ha habido 35 años de tareas, de trabajos y de no parar. De no parar, no parar. Y hay una frase que tú has dicho en otro momento, que es predicar. ¿En qué momento te convertiste en predicador? Porque revisando un poco tu biografía, es imposible resumirla en muy pocos segundos, pero hay 2 datos que me gustaron mucho y yo creo que resumen bastante esa labor de predicar, el tema de los cuidados paliativos, que son que acumulas solo en ti 5 millones de kilómetros en avión, los acumulas, y que has impartido más de 2.400 conferencias. Sí, lo llamo predicar desde siempre, porque veía yo cierta similitud entre el sacerdote que va impartiendo su doctrina y yo que iba, porque claro, los cuidados paliativos es una contracultura, empezó siendo una contracultura en el mundo de una sanidad omnipotente, omnisapiente, donde el objetivo era salvar vidas y donde cada vez las expectativas de vida iban mejorando. De repente alguien que se ocupa de los enfermos moribundos, que para muchas personas, aunque sea subconscientemente para muchos compañeros, significaban un fracaso profesional, pues entonces esa especie de contracultura hizo que para mí impartir docencia fuera muy similar a lo de predicar. Y por eso me quedé con la palabra de predicar y lo he seguido utilizando. Entonces, claro, los cuidados paliativos que yo los descubrí de esa forma que acabo de relatar, creo que lo debería de aprender todo el mundo. No hay derecho y no se debería permitir que ni un solo enfermo más muriera en malas condiciones porque a su médico o a su enfermera nadie le ha enseñado qué es lo que tiene que hacer para ayudar a ese enfermo y a esos familiares a que tengan un fin de vida digno, sereno, apacible y con una familia igualmente serena y en paz. Entonces, por eso me he dedicado a predicar. Me he dedicado, siempre que se me ha solicitado, a ir y contarlo, ¿no?
Y estoy convencido de que mucha gente ha sido arrastrado por estos mensajes persistentes y se han ido creando más unidades. Es decir, que creo que esa actitud mía de promoción y de los cuidados paliativos ha tenido un efecto muy positivo y muchos de los oyentes de algunas de mis predicaciones se han convertido, han caído del caballo también de Damasco y se han empezado a dedicar a los cuidados paliativos. Esta es una reacción en cadena, Y entonces, pues efectivamente, me he dedicado a predicar mucho. A ver, en España he predicado en todas las provincias, incluida Ceuta y Melilla, curiosamente excepto Orense. Es la única provincia de España donde no he predicado. Y después he predicado también en todos los países de Hispanoamérica. Y de ahí, los 5 millones de kilómetros que tengo solo en Iberia, porque en otras ocasiones también he viajado con otras compañías, pero fundamentalmente en Iberia. 5 millones de kilómetros que significan 125 veces la vuelta al mundo y que he aterrizado en 51 aeropuertos de 21 países. Y eso continúo haciéndolo. Ahora el mes que viene voy a México, que es el país que más veces he visitado, y en enero tengo ya otro viaje previsto a Costa Rica. Es decir, yo sigo predicando, sigo yendo a los sitios donde se me solicita para impartir doctrina y provocar cambios en la atención a este tipo de pacientes en todos aquellos lugares donde son susceptibles de mejora, que son casi todos. Y desde tu punto de vista actual, Marcos, ¿cuál es la situación de futuro de los cuidados paliativos? Bueno, yo coincidí con el entonces decano, doctor Betancourt, en unas jornadas en Tenerife y estaban haciendo en aquel momento el plan de estudios, un nuevo plan de estudios de la universidad, y yo le sugerí que introdujera los cuidados paliativos en una asignatura optativa. Y efectivamente así fue. Posteriormente, en la Unión Europea obliga, ya desde hace años, a que todas las facultades de medicina de las universidades europeas tengan una asignatura obligatoria de cuidados paliativos. Pues a pesar de eso, de las casi 50 facultades de medicina que hay en España, poco más de 6 o 7 lo tienen. Con lo cual se está desobedeciendo esta norma y bueno, claro, si no se estudia en la universidad, pues es imposible que los médicos tengan los más básicos conocimientos de cuidados paliativos. En este momento estamos reunidos y negociando con la Asociación de Decanos, la Confederación de Decanos, precisamente promoviendo su introducción en los programas de estudio en las universidades. Después ya fue asignatura obligatoria y quiero decir que fue, si no la primera, la segunda probablemente Facultad de Medicina de España que introdujo los cuidados paliativos en la universidad. Y claro, eso hace que los médicos no conozcan los tratamientos más básicos, como puede ser el uso de la morfina, ¿no? Es increíble el miedo y la incompetencia y la ignorancia que los médicos tenían, y todavía algunos tienen, sobre el uso de la morfina, ¿no? A eso añádele que en aquella época, que ya se nos olvida, pero en aquella época el médico recetar morfina era un martirio, porque necesitaba un recetario especial que tenía que comprar en los colegios de médico, que costaba 1.000 pesetas, que en aquella época era dinero, que solamente tenía 10 hojas, 10 recetas, y que los enfermos tenían que sacar el carnet de extradosificación, con lo cual se trataba a los enfermos como delincuentes. Entonces, bueno, pues trabajando en el Ministerio de Sanidad, en el año 1994, concretamente el día de San Marcos, 25 de abril, que es buena fecha para eso, cambió la ley de la prescripción de la morfina y lo facilitó mucho. Ya son gratis, ya no hay que ir al colegio de médicos a comprarlos, están en las instituciones sanitarias, los talonarios tienen 30 hojas y ha desaparecido el siniestro carnet de extradosificación de los enfermos. Es decir, que las trabas burocráticas hace ahora 30 años que conseguimos derrumbarlas, pero todavía siguen siendo necesarias buenas dosis de docencia a médicos, porque todavía queda algunos que ignoran completamente el uso de la morfina y le tienen un miedo absolutamente innecesario a un medicamento que es fácil de usar, extraordinariamente seguro y que
Además, es imprescindible. Tan es imprescindible que uno de los parámetros que utiliza la Organización Mundial de la Salud para ver la calidad de los cuidados paliativos de un país es su consumo de morfina. Porque sabemos que el 70% de los enfermos de cáncer, concretamente, en fases avanzadas, van a tener un dolor intenso que necesita de opioides potentes para aliviarlo. Es decir, que un país que no consume morfina no está quitando el dolor a sus enfermos. O sea, es tan sencillo como eso. Y por eso se publican periódicamente las tablas del consumo de morfina de los países, porque ese es un indicativo de cómo van de desarrollo en los cuidados paliativos. Hay países, que gracias a Dios no es el nuestro, que es que ni siquiera disponen de ello. O sea, hay muchos países en Latinoamérica y África que no está disponible. O sea, aquí lo tenemos. Lo que pasa es que hay muchos médicos que le tienen un miedo, un pavor absolutamente desmesurado e incongruente, ¿no? Es que hay países que ni siquiera existen, ¿no? Entonces, claro, pero eso es un trabajo de la Organización Mundial de la Salud, que está trabajando muchísimo para la facilitación del acceso de todos los países a la morfina para sus pacientes. Marcos, obviamente, en cuanto a paliativos, hay un tema del que me gustaría preguntarte. ¿Cómo se da una mala noticia? Bueno, la mala noticia, en el ámbito de la medicina, es un acto médico que, por lo tanto, hay que aprender a hacer. Yo creo que es uno de los actos más difíciles que tiene que hacer un médico, para el cual no nos han formado. Nadie nos ha dicho cómo hay que dar una mala noticia. Y antes o después, todos los médicos, o casi todos los médicos, tendremos que afrontar la situación de tener que dar una mala noticia a los pacientes. Tú tienes un libro sobre ello. Sí, yo escribí, lo primero que se escribió en español hace 30 y varios años fue cómo dar bien las malas noticias en medicina, que va por una 5ª edición ahora mismo en México, lo tengo editado. Y entonces, pues, si tuviéramos que resumir, yo diría que con empatía, con afecto, con cariño, con sensibilidad, sin quitar nunca las esperanzas al enfermo, respetando que el camino del paciente no es un acto único, no hay que decir todo de una vez, hay que ir dosificando la información a medida que el enfermo vaya preguntando, porque si el enfermo no pregunta, pues a lo mejor hay que esperar a que pregunte, porque en ese momento a lo mejor el enfermo no está preparado para escuchar lo que seguramente sospeche que está sucediendo, ¿no? Entonces hay que ser tremendamente empático, saberse poner en el lugar del enfermo, hacer uso de la categoría humana del médico, sabiendo que lo que está haciendo va a trastocar las expectativas de futuro de toda una familia, que si lo haces mal es peor que si no lo haces, porque una mala noticia mal dada es dañino, absolutamente dañino, como se hace, por ejemplo, en Estados Unidos, donde informas la mala noticia por ley. Como la ley te obliga, pues mire, usted tiene un cáncer, le quedan 3 meses de vida y punto pelota. Así no se puede hacer, porque eso sería totalmente dañino, ¿no? Entonces, no hay que quitar nunca la esperanza, procurar no dar una fecha, porque nos equivocamos siempre, decimos 3 meses y lleva 2 años, ¿no? Entonces, procurar ponerse en el lugar del enfermo, ir dosificando la información, hacerlo de manera sencilla, tranquila, sin prisas, sin teléfonos móviles, sin que te pasen llamadas, con el enfermo, y si él lo necesita, con sus familiares al lado, si él lo quiere, porque si quiere estar solo, tiene derecho a estar solo. La ley nos obliga a informar al enfermo, no a los familiares. Entonces, si los familiares lo autorizan, pues que estén algún familiar presente, con los paquetitos de Kleenex, algún café, algún zumo, alguna cosa, y establecer una conversación conduciéndole al enfermo a la de realidad, para que realmente sea él el que descubra lo que está sucediendo. Y generalmente es bueno ir poco a poco. Es decir, el primer día no decirle todo lo que sabes de su situación, sino decirle que parece que las cosas no van bien, que estamos esperando resultados de alguna analítica, que tal, para que el enfermo poco a poco vaya adaptándose a ese futuro sombrío que le espera, sin ningún lugar a dudas, él y la familia, ¿no? Por resumirlo, porque esto sería un seminario entero, cómo dar las malas noticias en medicina. ¿Y por qué en el ámbito, por ejemplo, hispano, es bastante habitual que la familia no le diga al enfermo que se acerca al final? ¿Por qué se le quiere ocultar? ¿Por qué se hace esto, Marcos?
Bueno, realmente este es un problema diario que tenemos todos los días a la hora de querer informar a un enfermo de su situación, de su diagnóstico o de su pronóstico más o menos infausto, de sentarse el enfermo y su esposa a lo mejor, y el momento que empiezas a hablar de eso, pues empieza la señora por detrás a hacer aspavientos para que nos callemos, o alguna vez entra a la consulta antes que el marido, mire doctor, ahora va a entrar mi marido, pero no le diga por favor su situación porque no lo podría soportar, que yo le conozco. Esto es algo cotidiano y esto es una distorsión muy grande en nuestra relación con los enfermos. Y este es un problema que tenemos en el mundo latino. Este es un problema que tenemos en Las Palmas, Sevilla, Roma, Bogotá y Buenos Aires. No es un problema de Londres, Boston ni Copenhague. Es la familia latina proteccionista, católica, en contraposición con la familia protestante y autonómica de esos otros países, donde tú a una persona de Escandinavia le dices que tenemos problemas para hablar con el enfermo de su diagnóstico porque la familia se niega y no se lo puede creer, pero es así, porque la familia cree que de esa manera protege al enfermo. Y a mí me parece muy bien que la familia quiera protegernos, pero es que así no te está protegiendo, está empeorando las cosas, porque antes o después el enfermo va a descubrir su situación, porque la enfermedad sigue avanzando y porque se va a dar cuenta que se está a punto de morir antes o después. Entonces, esto se lo hablamos con la familia. La solución no es decirle a la familia, mire usted, mi obligación es informar al enfermo, no a usted. Así que a usted ya le llegará su momento y si quiere me dirá lo que quiere que hagamos, pero ahora mi obligación es con el enfermo. Pero está demostrado que a la familia le necesitamos como aliados y no es bueno para el enfermo que nos enfrentemos con la familia. Por lo tanto, la solución, como siempre, es hablar, sentarse con la familia, explicarle lo que sabemos de la situación, explicarles que todo va a ir mucho mejor si el enfermo sabe lo que está sucediendo, que no tenga miedo, que sabemos hacerlo, que lo hacemos todos los días y que después todo va a ser más fácil para el enfermo y también para usted, señora. Verá que si él no me pregunta, yo no tengo inconveniente en no decirle, pero si me pregunta, mire que yo no le puedo mentir. Entonces, de alguna manera, conseguir la autorización de la familia para hablar con el enfermo. A partir de entonces, hay un momento en el que, lógicamente, se inundan de tristeza, de pena, del cual salen poco a poco. Y bien frecuentemente nos dice la familia que muchas gracias por aquella sesión, por aquella charla, por decirle al enfermo lo que estaba pasando, porque desde ese momento han vivido su mejor época, la mejor época de sus vidas, porque lo han vivido de una manera distinta, porque despilfarramos días y semanas durante nuestra vida creyendo que nos quedan infinitos días. Ese enfermo y esa familia ya sabe que quedan pocos. Y entonces lo viven con una intensidad tremenda. Y se dicen cosas que no se habían dicho nunca. Y se hacen paces. Cuando había que hacer las paces, se hacen las paces. Se pueden despedir, se pueden arreglar asuntos. Y siempre nos dan las gracias por haber hecho esa gestión. Es decir, es bueno, es normal. Aparte de que nos obliga la ley, porque hay una ley que obliga al enfermo, al médico a informar al enfermo de lo que le está pasando. Pero más allá de que sea por obligación legal, es porque es bueno para el paciente y es bueno para la familia. Hay una parte de Marcos Gómez Sancho que es vocación paliativista, pero también hay una vocación colegial. Algo que obviamente va ligado a tu nombre, el Colegio de Médicos de Las Palmas. Fuiste presidente en 1998 hasta el 2006. Sí. ¿Cómo llegó el momento en el que se te planteó la idea de presentarte a presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas? ¿De dónde surgió tu vocación colegial? Sí. Bueno, esa no fue idea mía. ¿Te convencieron? No fue idea mía. Eso se creó una plataforma de médicos de varias áreas de la sanidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y un día un buen amigo mío vino a mi casa un domingo a proponerme ser vicepresidente de una plantilla que estaban haciendo para el Colegio de Médicos. A mí me pilló tan absolutamente de sorpresa que dije, oye, me lo voy a pensar y tal, porque... Y el domingo siguiente volvió, pero ya no era para vicepresidente, sino para encabezar esa candidatura. Y dije que sí, pero por eso digo que no fue idea mía. Dije que sí. Eso me creó algunos problemas, porque al principio influyó
en la planificación de los cuidados paliativos que estaba haciendo la Consejería de Sanidad y distorsionó de alguna manera los planes previstos con anterioridad. Pero sin embargo creo que fue positivo, hicimos muchas cosas en el Colegio de Médicos, lo cambiamos de arriba abajo y lo dejamos absolutamente irreconocible. Y estuve los 8 años que yo mismo prometí que iba a estar. Es verdad que al final lo dejé con cierta pena, porque además me pedían que siguiera y a mí me daba también pena dejarlo, ¿no? Pero en fin, fui fiel al cumplimiento que yo voluntariamente había hecho, porque no formaba parte de ningún estatuto, y lo dejé. Y entonces cuando fui a trabajar, a formar parte de la Comisión Central de Deontología en Madrid, porque a mí los temas de la ética me interesaban mucho, como en los problemas al final de la vida, en la atención a las personas, a los enfermos en situación terminal y moribundos. La ética está presente, no digo cada día, sino cada 5 minutos. Tienes que estar tomando decisiones que se influyen por los principios éticos, ¿no? Entonces, como está muy vinculado a la deontología, pues me interesaba mucho. Y efectivamente estuve otros 8 años en la Comisión Central de Deontología como presidente. Y también fue una época de mucho aprendizaje. Hicimos un código nuevo de deontología, que el que había estaba antiguo, en 2011, y ha estado en vigor hasta hace 4 o 5 meses que se ha cambiado y se ha hecho uno nuevo. Pero sí, fue una época muy bonita, de mucho trabajo, lo del nuevo código, que nos ocupó un par de años fácil de tareas continuas y constantes y jornadas de trabajo interminables. En el colegio, tanto en el colegio como en la Comisión Central de Deontología, hay mucho trabajo que no se ve. Mucho trabajo que el colegiado no puede apreciar porque es muy difícil de explicar. Que mucho trabajo de despacho, mucho trabajo de reuniones. ¿Cómo resumirías tú aquellas 2 épocas? Si para la persona que no puede imaginar cómo es ese trabajo, cómo se es miembro de una junta directiva de un colegio, en este caso presidente, o miembro de una comisión, ¿cómo es el trabajo para que un colegiado que no se lo pueda imaginar lo pueda entender? Bueno, pues evidentemente pasa como en todas las instituciones. Hay una cara al exterior y luego hay un trabajo interno, ¿no? Pues el mismo gobierno de España, de los tejemanejes que tienen en el Palacio de la Moncloa, a lo que luego cuentan, pues han transcurrido momentos de negociaciones, de discusiones, etcétera, ¿no? Bueno, por ejemplo, en aquella época, alguna de las cosas de las que yo estoy más orgulloso y que recuerdo con más cariño es el programa de atención integral al médico enfermo, el PAIME. Es decir, aquellos médicos que tienen problemas de adicciones o de problemas psiquiátricos graves que con su enfermedad o su malestar pueden influir en su atención a los enfermos, pues surgió este proyecto que nosotros lo pusimos inmediatamente en marcha en este colegio, en Las Palmas, y es algo de lo que yo estoy especialmente orgulloso, ¿no? Y es que cuando un enfermo está en esas condiciones, pues hay que ponerle en manos de expertos para cuidarle, curarle y reincorporarle a su vida laboral. Los médicos en ese sentido somos malos enfermos, ¿no? Porque además es lógico, este tipo de enfermedades de psiquiatría y demás, ir a una consulta donde te vas a encontrar con algún enfermo tuyo a lo mejor. Por eso juega un papel crucial la confidencialidad. Claro. Es decir, nadie sabe. Bueno, yo fui presidente del Colegio de Médicos y yo no supe jamás de ningún médico que estuviera sometido a este tratamiento. Esto lo llevaba el secretario con un psiquiatra, el doctor Rafael Inglot, y yo ni lo sabía. Y lo llevaban, tenían hasta claves y demás, que era totalmente, casi clandestino, ¿no? Secreto, ¿no? Sí, totalmente secreto. Entonces había un teléfono en el que se llamaba al coordinador del programa, y ya se ponían en marcha el dispositivo, pero siempre en plena oscuridad. O sea, jamás nadie supo, ni yo que era el presidente, supo de ningún médico que estuviera sometido a este tipo de atención. La identidad era totalmente secreta. Es un programa, curiosamente, para tu satisfacción, sigue en activo. Sí. Y con excelentes resultados. Sí. Y ya no está Rafael Inglot, ahora está Carmelo Mendoza como director del PAIME, y continúa y larga vida
Sí, esto no puede tener marcha atrás. Bueno, y luego hubo negociaciones con la Consejería de Sanidad para que financiara, al principio por lo menos en parte, estas actividades, porque claro, el médico dejaba de trabajar, en fin, que hacían falta recursos económicos que gracias a Dios nos ayudaban con la financiación el gobierno de Canarias. Y fue muy, muy bonito porque en hay unos resultados excepcionales. Por ejemplo, de abuso de drogas, la inmensa mayoría se recupera. O sea que el médico en ese sentido es buen enfermo. En buenas manos, un médico que cae en un problema de estos tiene un porcentaje de curación muchísimo mayor que la población general. Con lo cual era un programa absolutamente gratificante y muy positivo. Hablando de gratificante, ya para concluir, para ti, ¿cuál ha sido el momento más gratificante de tu vida profesional, Marcos? Pues yo no sé si... Yo creo que el desarrollo de los cuidados paliativos. No puedo decir como un instante, sino como algo. Algo ha sido descubrir los cuidados paliativos y luego la intensa tarea, la intensa labor que hemos hecho para promocionarlo y seguimos haciendo, para promocionarlo, para extenderlo, para que todos los ciudadanos tengan acceso a un buen servicio de cuidados paliativos. Todavía hoy las necesidades son muy grandes. Ten en cuenta que en España hoy hay 75.000 enfermos que cada año se mueren en malas condiciones, con un sufrimiento intenso, porque no tienen acceso a un servicio de cuidados paliativos. Y eso es un escándalo, eso es una vergüenza, eso es una auténtica calamidad. Y eso no se puede permitir. 75.000 adultos, pero solamente el 15% de los 1.370 niños que necesitan cuidados paliativos al final de la vida, los reciben. Y esa es una cifra especialmente dañina, especialmente perversa y especialmente motivante para seguir luchando y peleando para que todos los ciudadanos de cualquier lugar, a cualquier edad y vivan donde vivan, tengan acceso a un servicio de cuidados paliativos. Porque hay mucha inequidad. Claro, en España hay inequidad por comunidades autónomas, dentro de cada comunidad autónoma por ciudades, y dentro de cada ciudad por área norte, área sur, área este, oeste, o medio rural y medio urbano. O sea, hay inequidades muy importantes y seguimos luchando para que se rompan esas inequidades, porque realmente es escandaloso. Venían enfermos con su padre, decíamos, sabemos que se va a morir, doctor, pero no queremos que pase como con nuestra madre, que todavía estamos oyendo los chillidos en casa y tal y cual, porque la gente antes se moría y era un drama familiar que marcaba a todos los elementos de esa familia para toda su vida. Cuando una persona se muere chillando de dolor o se muere asfixiada y totalmente consciente, es decir, que es una necesidad absolutamente tremenda, ¿no? Y que tenemos que seguir luchando para que todos los enfermos tengan acceso a un buen servicio de cuidados paliativos. Marcos, muchas gracias. Gracias por estar aquí, por compartir tu vida profesional, tu vida personal. Muchísimas gracias y el Colegio de Médicos, como siempre, es tu casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.